Y ya nos vamos metiendo de lleno en el análisis del día de hoy, porque como bien decías, Lau, terminó el Mundial, concluyó. Uno, por supuesto, a uno le hubiera gustado poder tener esa cuarta copa, uno soñaba con esa cuarta copa, no se dio, pero sin embargo Argentina lo dio todo y tenemos que estar más que contentos porque nos representaron muy bien, defendieron muy bien la celeste y blanca, como decías recién. Bueno, uno puede tener quizás algún comentario sobre lo que fue el último partido, pero un partido central para nuestro país, por la connotación, por la historia de nuestro país, era el partido contra Inglaterra. Y en ese partido los jugadores lo dieron todo. Lo dieron todo, lo ganaron, y no solo eso, sino que nos regalaron el momento más histórico del Mundial. Porque uno sabe que generalmente a los jugadores no los caracteriza, salvo contadas excepciones, lo político, no los caracteriza ser seres políticos que se expresen públicamente, pero que sin embargo en este partido, con la significancia que tenía, lo hicieron. Y vuelvo a repetir, nos regalaron mucho, no ganamos, es cierto, pero sin embargo nos regalaron un momento histórico que para distintas generaciones sin dudas va a quedar en la memoria. Y bueno, estamos hablando, vuelvo a repetir, de lo que fue el partido Inglaterra-Argentina, donde previamente se conocieron las prohibiciones, tanto de FIFA como del gobierno de Milei. En este caso, la vocera fue la ministra de Seguridad, quien dijo que no se podía entrar con ninguna insignia y con nada que muestre el mapita. Así lo definía la ministra de Seguridad a las Islas Malvinas, el mapita decía. Bueno, contra todo eso, la hinchada y los jugadores se rebelaron y hay que comentar que esta bandera que pudimos ver allí la llevaron hinchas. En realidad se colaron con una sábana de hotel, y allí en la cancha escribieron en esa sábana: las Malvinas son argentinas. Esa bandera luego del partido la tiraron hacia donde se encontraban los jugadores, y los jugadores no solo tomaron la bandera, sino que la abrieron en un gran gesto político y se pusieron a saltar y a cantar con la hinchada. Por eso vuelvo a repetir, es uno de los momentos más políticos que tuvo este Mundial, sin lugar a dudas, y que más allá que le guste o no le guste al gobierno de Milei, nuestra selección reivindicó la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas. Y esto no solamente quedó ahí, sino que a partir de ello, luego distintas personas que quizás no conocían la historia de las Islas Malvinas, fueron a buscarlo en internet. También hubo un gran crecimiento de ventas de remeras y de artículos relacionados con las Malvinas. Así que sin lugar a dudas el cometido se cumplió y nosotros celebramos junto a nuestra selección. Pero vuelvo a repetir, no solo quedó en ese acto político, sino que luego distintos jugadores tomaron la palabra luego del partido, y ya vamos a compartir el primer material que trajimos para ustedes, y es una unión de lo que decían distintos jugadores: Lionel Messi, Licha Martínez y Paredes, cuando los periodistas le preguntaban sobre esta actitud y este gran acto político. Lo escuchamos y lo analizamos. Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega al fin de mes, o que la vive peleando. Es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre, y nada, que poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más. Tuvieron un gesto al final con la bandera de las Malvinas son argentinas, que más allá de los emocionados por el triunfo, a muchos le movieron cosas adentro, hasta me imagino excombatientes de Malvinas viendo eso y llorando. Y hoy ustedes la sacaron ahí al medio de la cancha. No sé si puede haber sanciones o no, pero lo que hicieron, ¿sabes lo que vale eso? Mostrar ese trapo ahí y reivindicar que son nuestras. No podíamos fallarle al pueblo argentino. Son nuestras.
La última. Se vio una bandera que desplegaron los jugadores que decía las Malvinas son argentinas. Y serán siempre argentinas. Estamos orgullosos. Bien, las Malvinas serán argentinas. Teníamos al principio al capitán Lionel Messi diciendo sobre el malestar, digamos, la complicación que hay en Argentina para que la gente llegue a fin de mes, poniéndose como el referente, que es al decir, bueno, queríamos darle una alegría al pueblo argentino. Perdón, me salgo 2 segunditos, pero continúo relacionado con el tema. Pequeña contradicción, ¿no? Pero cuando no hacías toda la introducción precisamente de lo que significó este partido, hay que agregarle necesariamente un poco del condimento futbolístico. Un partido que Argentina arrancó perdiendo, aún demostrando un buen juego, y que termina dando vueltas sobre el final. En los últimos minutos. Tuvo entonces, además de toda la carga simbólica, social, histórica, cultural, también tuvo este contenido de futbolístico que se vio en la cancha de una selección ganándole sobre el final, dándole vuelta a un partido sobre el final a Inglaterra. Bueno, eso significó el pase a una nueva final de la Copa del Mundo y luego estas declaraciones. No le podíamos fallar a la gente, no le podíamos fallar al pueblo, sabemos que la están pasando mal, sabemos que no llegan a fin de mes y que esto... bien expresaba recién Lionel Messi, haciendo también alusión a cómo a veces parece que el futbolista ya cuando están en un determinado nivel, en un círculo de élite, parecieran como que transitan otra realidad. Bueno, el mismo Messi dijo, sabemos que hay gente que la pasa mal, que la llega a fin de mes, que de algún modo es parte de nuestra historia este tema de siempre estar luchándola. No cayó muy bien esto en el gobierno nacional por esos días y rápidamente, como los cañones no podían ir contra Lionel Messi, porque el presidente Javier Milei jugó esta ficha en la narrativa de si... De que de algún modo quienes no adherimos ideológicamente al gobierno de la libertad avanza, bueno, automáticamente somos anti-Messi, anti-selección, queremos que la selección fracase. Luego de golpe, los jugadores pasaron a ser patoteros con actos patrióticos que no significan nada. Bueno, dio vuelta... La discursiva al presidente en menos de una semana cuando no le gustó esto, y quien salió a intentar de algún modo ser la voz oficial es el vocero, precisamente Adrián Rabier. Y ya de este modo nos metemos de lleno en el segundo video, porque luego del partido contra Inglaterra, en ocasión de ser entrevistado en los estudios de Infobae, el vocero presidencial decía esto al respecto. Está hablando de indicadores, de una evolución histórica, que de hecho es el fuerte de lo que tienden a comunicar en el gobierno, es su especialidad, por supuesto, pero yo creo que acá lo que queremos entender es la contingencia, porque por fuera que tengamos indicadores que son positivos en este momento, que haya elementos de la macro que uno la ve y dice, usted dice, estamos haciendo las cosas bien, las personas siguen sintiendo que no llegan a fin de mes. Y eso es una realidad y lo acaba de decir. ¿Cuál es el plan para la contingencia? Eso es lo que quiero entender. ¿Qué le puede decir a la gente que va a hacer con esta contingencia? No coincidimos en el gobierno con esto de la gente no llega a fin de mes. Es una frase que muchos mencionan, que no dudo de que hay gente que no llega a fin de mes. Decirlo en general da la sensación de que todo el mundo está en la misma realidad. Nosotros tenemos datos para mostrar que la pobreza y la indigencia vienen cayendo mucho. Está hablando de indicadores. Bueno, no coincidimos, decía el vocero presidencial. Uno pensaba que no iba a haber otra persona con más cinismo que Adorni, pero bueno, se la jugaron en el gobierno y pusieron a alguien más cínico aún, y ahí escuchábamos la palabra de Adrián Rabier, que decía que desde el gobierno no coinciden y que no hay que generalizar porque no todas las personas están en esa situación y no todas las personas no llegan a fin de mes. Y tiene razón ahí. Hay que darle la razón porque quienes llegan perfectamente a fin de mes y de hecho se incrementaron sus dietas fueron los senadores. Los senadores van a pasar a cobrar cerca de 12 millones de pesos. Pensemos, hoy
¿Qué ciudadano, qué ciudadana tiene ese sueldo? Bueno, imposible. Un 6,7% de incremento a partir del mes de agosto van a ver en sus dietas los senadores y senadoras, y de esta manera están acumulando un 19% en lo que va del año. El monto exacto, yo decía recién cerca de 12 millones, bueno, 11.877.000 pesos brutos mensuales. A partir de agosto van a cobrar los senadores y senadoras. Esos mismos senadores y senadoras que después levantan la mano para vender a Argentina. Y no me quiero adelantar porque de esto vamos a hablar en un rato. Tenemos mucho para analizar, pero bueno, coincidimos ahí con el vocero presidencial que no todos nos llegan a fin de mes. Bueno, un ejemplo son los senadores y senadoras. Pero bueno, sí es cierto que hay muchísima gente que no llega a fin de mes, que lo hemos hablado aquí en el programa, muchas personas que hoy tienen que elegir entre pagar un alquiler o pagar la comida, y muchas personas que se encuentran en situación de calle, pero eso parece ser que el gobierno no lo ve. Vamos a pasar ya a nuestro siguiente material, porque por supuesto las declaraciones de Javier Milei no son de ahora, no son previas al partido. Hace algunas semanas le hicieron una entrevista donde él volvía a hablar acerca de Malvinas. Vamos a escuchar qué es lo que decía el presidente Javier Milei y lo analizamos. Do you consider the Malvinas to belong to Argentina? No. Why not? ¿Por qué no? Porque si, digamos, ese territorio hoy está en manos del Reino Unido, o sea, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera en sus islas. Inglaterra hace sus operaciones acorde a las reglas internacionales. Entonces, si hay un conjunto de reglas internacionales para moverse dentro de estos eventos y lo están respetando, ¿por qué, digamos, debería ser cuestionado? So, do you think England's possession of the islands is legitimate? Obvio, porque todavía no ha habido una condena formal como, digamos, se hacen este tipo de cosas. So you are not going to claim sovereignty over the islands? Me parece que eso es un tema que, mientras que se respeten los lineamientos internacionales sobre los cuales está operando, uno no tiene por qué nada de decir. A ver, pongamos las cosas en claro. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Por lo tanto, aceptemos que perdimos la guerra y hagamos el duelo por la pérdida, olvidándonos del tema. Entonces, creo que es la manera adulta para hacerlo y sin dolor. What would you A ver, say? seamos realistas. Las Malvinas nunca van a ser argentinas. Digo, porque si no sería hipócrita, si no yo le estaría mintiendo. Y si hay algo que se caracteriza, digamos, mi gobierno, es que yo he dicho siempre lo que pienso. Las Malvinas no son argentinas. Do you Bien, ahora se entiende más por qué ha generado tanto malestar, tanta incomodidad, el hecho de que jugadores con los cuales, además de con lo que significa el fútbol en Argentina, jugadores y una selección a la cual el presidente ha usado como su fusible discursivo para decir: quien está en contra de mis políticas, automáticamente es un cuca, es un zurdo que en consecuencia odia a Messi, odia a la selección, no le gusta el fútbol, quiere lo peor para el mundial. Bueno, sucedió este episodio que tanto hicimos mención, pero que además del condimento futbolístico también tenía esta cuestión, ¿no?, de que mencionabas sobre la prohibición a la cual la sucesora de Patricia Bullrich en el cargo de seguridad, Alejandra Monteoliva, cuando fueron las reuniones con autoridades de la FIFA y del FBI, cuando se impuso esta reglamentación de que no haya banderas con insignias políticas, lejos de tener un acto de una mínima defensa. Ya ni siquiera decir, che, loco, acá nos sentamos a negociar
me pongo a defender la soberanía de Malvinas. Un mínimo de defensa, decir, qué sé yo, me parece que... No, la tipa fue, dio la veña y dijo, Masi, estamos de acuerdo con lo que ustedes, FIFA y FBI, dicen, y vino acá a decirnos que no podían entrar con el mapita de Malvinas. Bueno, muy linda historia, por cierto, la del trapo, cómo ingresó allí. Después recomendamos que la pueden buscar ya por redes, las noticias. Bueno, era un presidente que hace un tiempito dijo esto frente a una periodista de CNN, que las Malvinas no son argentinas, que nos tocó perder una guerra, que hagamos el duelo, que de eso nos olvidemos. Por esta semana, además de usar el material en respuesta a esos agravios del presidente, también a su memoria y un homenaje, ¿por qué no?, a Rubén Rada, un ex combatiente que fue referente y supo presidir la Federación Veteranos de Guerra de Malvinas en Santa Fe. De hecho, es uno de los referentes que ha llevado la voz de la causa Malvinas al debate de la reforma constitucional en la provincia. Y en esta semana supimos de su fallecimiento. Alguien que ha estado involucrado desde el primer minuto de su regreso de Malvinas. Quienes han hecho un clip muy emotivo con algunas de sus frases, definiciones y análisis han sido los colegas del canal Somos Rosario. Queremos compartirlo a su memoria, en homenaje, y también nosotros el día de hoy de algún modo lo usamos para contestar esos agravios y definiciones que ha tenido el presidente para con la causa Malvinas. Todos juntos, detrás de una bandera, en un momento equivocado de la historia argentina, en una de las más feroces dictaduras que tuvo este país, un grupo de jóvenes cargó la mochila sin preguntar, solo con el uniforme de San Martín, y lo vivo repitiendo para que no haya errores o confusión, el uniforme de San Martín a defender la bandera de Belgrano. Esa vez que yo bajé del barco y teníamos todos cuestionamiento al gobierno militar, nos llamaban que éramos de izquierda. En el gobierno de Alfonsín hubo carapintadas que tuvieron un hecho, nos metieron en la bolsa las carapintadas. Cuando vino Menem, que era la mayor cantidad de suicidios, éramos los loquitos de la guerra. Vino de la Rúa, se levantó una mañana y dijo, las jubilaciones y privilegios se terminan. Yo pensé que eran otras, no, eran la de los excombatientes, tuvimos que ir a la plaza, peleando con la policía y ganábamos 200 pesos. Hace 10 años, Nobleza Obliga, la política internacional más grande sobre Malvinas, pero se habían olvidado de los soldados. Perdimos muchas cosas, perdimos a los 18 años la juventud, volvimos, teníamos 50 y seguimos de pie y seguimos peleando y con honor y con mesura. Tenemos problemas de salud. Hay un compañero muerto cada 3 días, las cifras son así, la mayoría es con ACV, ataque al corazón o tumor. Entonces vamos a buscar la manera que si tanto nos quieren cuando hablan en un escenario, así los muchachos siguen transitando la vida y desfilando, que haya una contención, pero se está trabajando, esperamos que en el futuro haya novedades sobre eso. Hace un rato escuchábamos las palabras del presidente Javier Milei diciendo que hubo una guerra, que nos tocó perder y que nos tenemos que olvidar del tema. Bueno, sin lugar a dudas, no nos vamos a olvidar del tema, y escucharlo a Rubén Rada, escuchar a los distintos veteranos sobrevivientes de Malvinas, es resistir, persistir y hacer memoria, porque precisamente la lucha, la diaria de Rubén Rada era hacer memoria cuando se quiso silenciar lo que pasó en Malvinas. Y Rubén, como tantos veteranos, iba a las escuelas, le contaba a los pibes y a las pibas lo que había sucedido, porque por supuesto hay generaciones que nacieron luego de la Guerra de Malvinas, que quizás no los toca directamente porque en su familia no tienen alguna persona que haya pasado por Malvinas, pero que sin embargo es parte de la historia. La historia de Malvinas nos marcó a todos y todas las argentinas. Por eso no nos vamos a olvidar del tema, como dice el presidente Javier Milei, sino que vamos a seguir haciendo memoria.
por la memoria de Rubén y por la memoria de cada uno de esos compañeros que dio todo en la Guerra de Malvinas. Y precisamente mientras la selección argentina reivindica la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, la contracara es un gobierno nacional que va en contra de la soberanía, un gobierno nacional que entrega la soberanía. Y en este sentido no podemos dejar de mencionar, lo habíamos adelantado la semana pasada en nuestro comentario, lo que implica la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La semana pasada nosotros nos detuvimos en uno de los puntos, en los desalojos, y lo analizamos extendidamente. Pero no es lo único que afecta esta ley. Esta ley se iba a tratar el día jueves, de hecho nosotros iniciamos el comentario haciendo alusión a eso. Bueno, finalmente no alcanzaron los votos necesarios y pasó un cuarto intermedio. Esto no significa que no corramos peligro de que esta ley avance, por eso hay que estar presentes, hay que estar atentos. Vuelvo a repetir, se pasó un cuarto intermedio hasta el día 6 de agosto. Y ahí se va a tratar esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que, como decía, modifica muchos aspectos centrales del régimen de expropiaciones, desalojos, entre otros temas, tierras rurales, extranjerización de tierras. Nuestras tierras van a seguir pasando a manos extranjeras y modifica la ley del manejo del fuego. Vamos a compartir el siguiente video con todos ustedes, que habla precisamente, es un material de Econews y nos dice qué es la ley de tierras. Ley de tierras, ¿qué es y quiénes son los dueños de las tierras de Argentina? El DNU de Milei levantó polémica al modificar varias leyes que protegen el ambiente, pero vamos por partes. Primero, ¿qué dice la Ley de Tierras? La Ley Nacional de Tierras limita la cantidad que puede estar en manos extranjeras, el 15% del territorio del país, de una provincia y de un municipio como máximo. En la zona núcleo del país, el máximo es de 1000 hectáreas. Además, prohíbe que puedan comprar cuerpos de agua importantes para el país y tierra de seguridad fronteriza. ¿Desde cuándo existe la ley? Nació en 2011 para frenar la extranjerización de las tierras productivas del país y para que sigan en manos argentinas. En 2016, el expresidente Mauricio Macri modificó la ley y habilitó que empresas extranjeras pudieran ser consideradas argentinas a través de sociedades locales. Pero, ¿quiénes son los extranjeros dueños de Argentina? Bueno, es así. Hoy en día, más del 5% de las tierras nacionales son de extranjeros, o sea, 622 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Son lugares de producción agroganadera, minera, forestal, también hay zonas turísticas y reservorios de agua. Por país, Estados Unidos es el mayor propietario, con 2,7 millones de hectáreas. Le siguen Italia con 2 millones y España con 1,8 millones. En Salta, casi el 12% de las tierras está extranjerizada y en San Juan hay un 10,5%. Entre los terratenientes extranjeros más conocidos está el Grupo Benetton, el Emir de Qatar, Joe Lewis, Peter Lee McBride y Ted Turner. Además, según el Registro Nacional de Tierras Rurales, hay 1,9 millones de hectáreas a nombre de empresas offshore en paraísos fiscales. ¿Les suenan estos terratenientes extranjeros que mencionaba el video? Joe Lewis, el Emir de Qatar, Grupo Benetton. Bueno, todos ellos están hoy, o por lo menos vamos a detenernos en Grupo Benetton y en Joe Lewis, que concentran gran parte de nuestra Patagonia. Extranjeros concentrando nuestra Patagonia. Y esta ley lo que habilita es que sigan teniendo más tierras, que sigan usurpando más tierras. Magnates, estamos hablando de magnates que manejan millones y millones de dólares. Yo recuerdo un pequeño episodio con las tierras de Joe Lewis. Bueno, ni hablar de quienes fueron perseguidos, amedrentados, sino se mencionó en un fragmento del video al expresidente Mauricio Macri. Si ustedes recuerdan, porque en Argentina se pasan muchas cosas en un periodo muy breve de tiempo, pero bueno, acá estamos nosotros en la labor periodística
lamentablemente, para quienes no les gusta, para hacer un poquito de trabajo de archivo, además de análisis. El expresidente Mauricio Macri en algún momento coordinó todo un operativo con el grupo Clarín para invitar a una cantidad de personas importantes, entre ellas jueces y fiscales, para ir al Lago Escondido. Terreno de Lewis. De ahí supimos que una cantidad de cosas estaban siendo coordinadas y que esa coordinación iba a ser la redacción de la posterior persecución a opositores políticos. Por excelencia y como símbolo de esa persecución, lo que es la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Pero digo que hay que hacer el ejercicio de la memoria también para dar cuenta de, bueno, no veníamos, si bien ahora no estamos claramente en el mejor momento, ni hablar, pero creo que cuando tiempos como el que corren, parece que de algún modo le lavan la cara a otros procesos, o ahora tenemos un Macri que invita a chicos a su casa a hacer streaming, que los invita a desayunar y, bueno, y a boludear un rato a la casa. Un Macri humano. Bueno, traigo ese episodio a la memoria, ¿no? Y también qué casualidad que fue, lo mencionaba el videito, casualidad no, obviamente, estamos siendo irónicos, que se deroga precisamente la regulación de la extranjerización de la tierra. Bueno, acto seguido me voy al Lago Escondido en un ejercicio de independencia de poderes a jugar un torneito de fútbol primero. Y no, perdón, eso era en otra quinta. No, claro, el torneo de fútbol era en otra quinta. Al Lago Escondido se coordinaban los operativos judiciales. Ahora fíjate que al igual que esta ley, de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, podemos hablar de la derogación de la ley de tierras, como decíamos recién, la modificación de la ley de glaciares, que no nos podemos olvidar, y la aprobación del RIGI. Todas estas leyes van en un mismo sentido. Y el argumento del gobierno, ¿cuál es? Bueno, la defensa irrestricta de la propiedad privada, te dicen ellos. Pero en realidad están entregando la propiedad a los extranjeros para que avancen sobre los recursos estratégicos de nuestro país. Ese es el fin. Y hace un tiempo atrás nosotros hablábamos de Peter Thiel, decíamos que se había instalado aquí en nuestro país. Bueno, es precisamente otra de las personas que está atrás de nuestros recursos. Porque contra el discurso del presidente es increíble. Nosotros tenemos un presidente de la nación que despotrica contra su país, que reivindica la bandera de Estados Unidos, que celebra la independencia de Estados Unidos y que no valora a su país. Bueno, a contracara del gobierno, nosotros sí valoramos nuestro país. Tenemos un país hermoso. Después uno puede discutir los gobernantes que tiene, pero el país es hermoso y tenemos muchísimos recursos estratégicos, que es lo que vienen a buscar estas personas. Y que el gobierno con este tipo de leyes los favorece. Mientras pasaba el Mundial, Noé, me crucé con una publicación muy interesante por estos días, intentando hacer un poco de memoria rápida. Una cantidad de cosas que han pasado y que el gobierno aprovechó este veranito mundialista. Entrega el Río Paraná, y hemos hablado de eso, y todo el paseíto que hicieron acá el gobernador, el intendente, gente que se autopercibe periodista, que fue a dar una vuelta con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Tenemos esta ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, y salió un informe por estos días respecto de la vivienda, que fue un tema que tocamos la semana pasada, que relevan precisamente cómo está la cuestión inmobiliaria, y
el último tiempo, último año y medio, han aumentado de manera exponencial gente que rescinde los contratos, que no llega a cumplir el año. Entonces, ahí está el mercado libre y el respeto de la propiedad privada. Pero también cuando decías, Noé, una ley que un poco en nombre de tenemos que atraer inversiones, no está atrayendo inversiones, y esto lo hemos graficado en un informe del Instituto Argentina Grande. Argentina es uno de los países de Latinoamérica el que menor inversión extranjera recibe, y así lo graficamos estadísticamente en cuánto, que de $100 recibía muy poquito. Y bueno, y se me fue lo que iba a decir. Qué mal que estamos, che. Bueno, tema de la propiedad privada. Bueno, un poco en nombre de decir que vengan inversiones de afuera, un poco te banalizan el discurso con que, no querés que alguien de afuera quiera invertir en el país. Y lo cierto es que no estamos hablando de alguien, de una parejita de Estados Unidos que con esfuerzo se quiera comprar un departamento. Estamos hablando de capitales, corporaciones enormes, multinacionales, que vienen a comprar directamente el tamaño de una provincia. Si juntas las corporaciones, hay unas pocas empresas que te manejan lo que sería el equivalente a 1 o 2 provincias en el país. Digo, entonces hablamos de eso. Pero también tenemos que referir que de manera complementaria se está impulsando, ya lo vamos a ir sabiendo cuándo tendrá fecha de debate, lo que es conocido popularmente un poco mediáticamente, mejor dicho, más que popularmente, como la Ley Hojarasca 2.0, que comienza a profundizar y comienza a complementarse con todo esto que venimos comentando. Se complementa con el DNU que firmó Milei. Muchos analistas en el tema dijeron era casi como una reforma de hecho. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada y este combo que quien vuelve a meter mano es Federico Sturzenegger. ¿Le suena? Otra vez, ya es como... DNU, Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, este nuevo paquete de reforma de leyes, y me estoy olvidando de un montón más. Es como, ya estoy cansado, jefe. En serio, no, fuera de joda. A ver, pensá, de las últimas 5 generaciones, Sturzenegger estuvo en gobiernos que cagó a 3. De la Rúa Macri y ahora Milei. Digo, ya es mucho, es como, ya fue loco. Bájate del barco. Vamos a ir con la siguiente plaquita porque referido a todo este mega ultra archi paquete de leyes, hay una serie de desregulaciones. Tomamos algunas plaquitas del sitio web online AIM que habla precisamente de la cantidad de desregulaciones y de derogaciones que quiere haber en una serie de leyes. La primera plaquita con la que vamos tiene que ver en lo que refiere a la venta online y medicamentos fuera de los locales, refiere al sector de farmacias. Ahora vamos a profundizar un poquito en este tema. Y el sitio lo que nos detalla es lo que tiene que ver con la ley de farmacias. Nos expresa que entre los principales cambios figuran la habilitación para vender medicamentos con receta mediante canales digitales, entrega a domicilio, que se contempla digitalización de recetas, registros, bueno, además de permitir que las farmacias adopten figuras societarias. De algún modo lo que está pretendiendo es desregular la actividad, desregular normativas y también comenzar a terciarizarlo vía las entregas a domicilio. Y de esta manera saltamos ya, te pido Sofía, el videito número 7, porque es importante para saber cómo impactaría en Rosario, pero en la provincia de Santa Fe, que tiene su legislación, nobleza obliga,
distintos gobiernos han procurado siempre una perspectiva desde la cuestión sanitarista. Y al respecto de una hipotética desregulación, derogación en la ley de farmacias, quien fue consultada en Cadena 3 fue Marianela Ruani, integrante del Colegio de Farmacéuticos de Rosario, y respondía lo siguiente. En primer lugar, este proyecto es un proyecto que está a nivel nacional, pero que no es aplicable en la provincia de Santa Fe porque tenemos leyes propias que nos rigen, y las leyes que nos rigen, por suerte, protegen a la comunidad, y no va a ser aplicable ese proyecto, como tampoco lo fue cuando la misma desregulación estaba en el DNU viejo del año 23. Claro, bien, es decir, no hay discusión posible. No hay sí. Exacto. Pero no ¿cómo hay es? ¿La ley discusión. provincial se impone esa ley nacional? No es que se imponen las leyes provinciales, en el caso de que la provincia legisle sobre algo, es superior a una ley nacional, porque la provincia debe adherir a las leyes nacionales para que eso cambie, pero la ley de nuestra provincia es re sabia, es sanitarista, protege a la comunidad, sabe cuáles son los riesgos y saben cuáles son los beneficios de que tengamos farmacias haciendo la atención primaria. Es el profesional de salud más cercano que tiene cualquiera. Si vos a lo mejor tenés que conseguir un turno para alguien, a la farmacia no tenés que pedir turno. Vas y hay un farmacéutico que te puede atender. Claro. Ahora, y si eventualmente Entonces, se desregula la venta y se pueden comprar medicamentos de venta libre, por ejemplo, en los kioscos, ¿tampoco se va a aplicar en la provincia de Santa Fe, aún si sale este proyecto de ley? Bien. Exacto, no se va a aplicar porque nuestra ley protege a la población y sabe que la población tiene que estar cuidada por un profesional de la salud. En primer lugar, Escuchábamos allí las palabras de Marianela Ruani del Colegio Farmacológico explicando por qué de avanzar esta iniciativa, este paquete de modificaciones de leyes, este punto particularmente no avanzaría en la provincia de Santa Fe. Este es uno de los puntos de este mega paquete, pero otro de los puntos, y ya te pido, Sofi, que pasemos a la siguiente imagen, tiene que ver con el corretaje. Y la modificación que hay en este punto es muy importante y preocupante. Más que importante, es preocupante. Lo que detalla esta nota es que, según consta en el anteproyecto al que accedió este medio, uno de los primeros capítulos flexibiliza el ejercicio del corretaje. Uno sabe que para ejercer esta profesión, porque es una profesión, precisamente uno tiene que estudiar y tiene que formarse. Bueno, de aprobarse esta iniciativa, de prosperar esta iniciativa, solamente va a bastar para el corretaje con ser mayor de 18 años y contar con el título secundario para desempeñarse como corredor. Es decir, la carrera se correría de lado, simplemente sos mayor de 18 años, tenés la secundaria hecha, bueno, ya podés ejercer como corredor. Además, detalla esta nota, podrán ejercer tanto personas humanas como jurídicas y la actividad podrá desarrollarse mediante plataformas digitales. El proyecto detalla también prohíbe que futuras regulaciones establezcan requisitos de residencia, incompatibilidades con otras profesiones o aranceles y honorarios obligatorios. Esto es uno de los puntos, por supuesto que es mucho más complejo. Y pasamos ya a la siguiente imagen, Sofi, que tiene que ver con cabotaje, otra de las modificaciones que plantea este paquete de leyes. La iniciativa, dice, también introduce una profunda reforma en la marina mercante. Según pudo confirmar AIM, el proyecto habilita que embarcaciones extranjeras podrán realizar transporte de cabotaje dentro del territorio argentino, actividad históricamente reservada a la flota nacional. Además, establece un esquema gradual para la incorporación de tripulación argentina según el tiempo de permanencia de los buques y elimina el arancel de importación para embarcaciones de hasta 20 años de antigüedad. Y agrega, también prevé la digitalización de la documentación marítima y flexibiliza los requisitos de matrícula. Bueno, flexibilización es precisamente la palabra para este paquete de leyes que presenta nuevamente Federico Sturzenegger. Ahora, yo pienso, Noé, mientras leía eso, vuelvo al material con el que abrimos este comentario.
¿cómo no le va a molestar a Javier Milei que jugadores con los cuales él montó una narrativa contra Inglaterra, contra el país que le dio a su ídola Margaret Thatcher, los jugadores con los cuales, repito, Javier Milei pretendió una narrativa de hacer antiargentinismo con la selección argentina para quienes no adhieren a su gobierno. Una cuestión, bueno, tan retorcida como entreguista, como bien dice el título del día de hoy. Pero claro, ¿cómo no le va a molestar que sean los jugadores, los apolíticos, supuestamente, que sacaron una bandera diciendo las Malvinas son argentinas? Claro, si el proyecto era este. En estos días, ayer o antes de ayer, hubo un colega en la sala de prensa, lamento ahora no recordar de memoria el nombre, pero que le preguntó al vocero Adrián Rabier, che, ¿qué hace una flota extranjera sin autorización, sin que sepamos, sin que el Congreso esté enterado? Entró a aguas argentinas así como si nada. No se especificó si tiene autorización, si hay fines comerciales, no se dio a conocer por ningún lado. Bueno, con razón molesta tanto el trapo, las Malvinas son argentinas. Vamos allá de este modo a las últimas plaquitas que tenemos para el día de hoy. Seguimos con el sitio AIM. En este caso, otra de las desregulaciones, derogaciones, cambios que va habiendo es en el sector del agro y la vitivinicultura. Bien, lo leí bien. Lo leí bien, mamá. Lo leí bien. Bueno, no se especifica que en el caso del Instituto de Promoción de la Carne argentina, se eliminarían desde octubre del 27, el año que viene, que hay elecciones. Pequeño detalle. Así que también, ya que estamos, le pasamos la bocha a la oposición. Además de quienes están en el boludeo, por favor dejen de boludear. Quienes están publicando una cosa en el Twitter, pero hacen otra cuando vienen este tipo de proyecto. Bueno, vamos a sacar el archivo. Vamos a sacar el archivo. Y uno de los cambios que propone esta ley es que a partir de octubre del 27, cuando estemos en pleno año y en pleno momento electoral, se eliminen contribuciones obligatorias al organismo. Bueno, pretende que se sostengan con aportes voluntarios, donaciones, bueno, siempre acudiendo a esta cuestión de cómo el Estado se corre, no solo de financiar sectores, sino de lo que tiene que ver con el cuidado. Porque en un punto estamos hablando del cuidado, loco. Exacto. A ver, estamos hablando del consumo, desde el consumo de cada ciudadano. Bueno, de esta manera un poco que nos toma el pelo y grandilocuente dice que se va a sostener a base de donaciones y algunas prestaciones voluntarias y aportes. Contribuciones. Bien. También hay modificaciones en el cambio en el mercado financiero, pero te pido, Sofi, que saltemos esa placa, vamos a la última, que tiene que ver con varias modificaciones que plantea este proyecto. Menor regulación en gas, libros y traducciones. En un rato nos vamos a detener en la próxima entrevista en el tema de cómo afecta la ley de libros. Pero lo que detalla esta placa de AIM es que el proyecto limita la intervención estatal en el mercado del gas licuado de petróleo exclusivamente a cuestiones vinculadas con la seguridad. La autoridad de aplicación ya no podrá regular precios, cantidades comercializadas, márgenes de rentabilidad ni condiciones comerciales. El tiempo
al tiempo, que se propone derogar la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector. Y agrega esta nota, en el ámbito cultural, la iniciativa elimina la Ley de Precio Uniforme del Libro y la normativa que regulaba la industria del doblaje para televisión con el objetivo de liberalizar la comercialización editorial. Culmina, asimismo, modifica el régimen de transportes públicos, estableciendo que el Estado solo podrá exigir traducciones oficiales al castellano en casos excepcionales debidamente justificadas. Fíjense que hablamos de desregulación de corretaje, de cabotaje, agrovitivinicultura, mercado financiero, y acá en esta última placa estamos hablando de regulación del gas, libros y transporte. Todas estas modificaciones están en el nuevo paquete que impulsa el ministro de Desregulación, que nunca mejor nombre para ese ministerio. Esto, por supuesto, va a depender, ahora queda en la Cámara de Senadores y Senadoras, que va a ver cuándo lo trata. Pero acá hay un mensaje claro para los senadores y senadoras. Porque al igual que la ley de inviolabilidad de propiedad privada, quienes levanten la mano para votar estas leyes están vendiendo el país. Y precisamente hoy, el nombre de nuestro comentario es un gobierno entreguista, una selección con memoria. Bueno, le decimos eso a los senadores. Queremos senadores y senadores con memoria, no entreguistas.